Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Bienvenidos a la iglesia del servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Eclesiastés, capítulo 1, versos 1 y 2. Y también capítulo 12, versos 13 y 14. Eclesiastés 1, versos 1 y 2. Y capítulo 12, versos 13 y 14. Leamos juntos. Palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, te damos todas las glorias. Abre nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar tu voz y entender tus enseñanzas. Te pedimos el Espíritu Santo que venga, llene nuestros corazones con la esperanza y la alegría y la paz que necesitamos hoy en este día. Te damos toda la gloria, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Como lo podemos ver, el pasaje de hoy tiene dos partes. La primera parte viene de los primeros dos versos del libro y la segunda parte viene de los dos últimos versos del libro. Lo que esto implica es que vamos a cubrir todo el libro entero de Eclesiastés en el sermón de hoy. El pasaje de hoy comienza de esta manera. El verso 1, palabras del predicador. La palabra predicador proviene de la palabra hebrea Qohelet, el cual se refiere a alguien que reúne a la gente. En ese caso, para enseñarles. Es por eso que esa palabra fue traducida como predicador aquí, en la escritura de hoy, o maestro o profesor en otras versiones de la Biblia. Ahora, ¿quién es este Qohelet, predicador y maestro? El verso 1 nos da dos descripciones sobre esta persona. Vemos el verso 1 una vez más. El verso 1, palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Ese maestro es un hijo o un descendiente del rey David, que también fue rey en Jerusalén. El rey David convirtió a Jerusalén en la capital de su reino. Y es por eso Jerusalén es conocido también como la ciudad de David. Entonces, el rey en Jerusalén se refiere al rey en el reino de David. Además, probablemente esa persona ha demostrado su capacidad de enseñar. Y es por eso el autor de este libro lo llama maestro, predicador, Qohelet. Dicho todo esto, ¿quién es esta persona? Te digo, debe ser el rey Salomón, que sucedió a su padre David como el rey de Israel. Y el rey Salomón, siendo un Qohelet, un maestro, ha reunido a la gente para darles una lección de sabiduría. Ellos son todo lo que han leído el libro de Eclesiastés. Eso significa que su enseñanza es también para todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que quiere enseñarnos? Esa es una lección de vida. Yo creo que esta es una lección más importante de todas. ¿Por qué? Porque
es esta enseñanza tan importante? Porque es sobre el propósito. ¿Cuál es el punto de vivir? ¿Por qué existimos? ¿Por qué vivimos cada día? ¿Cuál es el propósito? En este libro, Salomón responde a esa pregunta importante con 2 puntos. Y aquí está el primer punto. El verso 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que todo es vanidad. Algunos lo traducen como sin sentido, que nada hay sentido. Y vemos que hace el esfuerzo de convencernos porque repite esa misma palabra 38 veces a lo largo del libro. Y cuando dice que todo es vanidad, se refiere a todas las cosas que la gente persigue en este mundo. Por ejemplo, nos dice que la sabiduría y el conocimiento son vanidades. Y también dice que los placeres de este mundo son vanidades. Además, trabajo duro y nuestros logros y éxitos son vanidades. Nuestras riquezas y posesiones también son vanidades. Como te habrá dado cuenta, esas son las cosas que la mayoría de la gente persigue. Y Salomón nos dice que todos ellos son vanidades. Y yo creo que debemos prestar mucha atención a lo que nos enseña aquí. Eso es porque su enseñanza viene de su experiencia, que ha estado allí y hecho eso. Así que sabemos que sus lecciones son confiables. Y desde su experiencia, Salomón nos dice que todo es vanidad. Por ejemplo, Salomón nos ha dicho que la sabiduría es vanidad. Y debemos prestar atención a lo que nos dice aquí, porque sabemos que Salomón era más conocido por su inteligencia y su sabiduría. En el primer libro de los Reyes, vemos que Dios se le apareció en sueños y le dijo que pidiera cualquier cosa que quisiera. Salomón le pidió por sabiduría. Y Dios estaba tan contento que no ha pedido cosas egoístas como la riqueza o una vida larga o la destrucción de sus enemigos, que le dio una gran sabiduría. Y eso lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versos 29 a 31. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Y así se convirtió Salomón en el hombre más sabio e inteligente que todo lo demás. Y Salomón lo sabía muy bien, porque nos dice aquí, en el capítulo 1, verso 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y después de haber ganado tanto entendimiento y sabiduría, ¿cuál fue su conclusión? Que todos ellos son vanidades. También Salomón era un hombre que conocía el placer más que nadie, que él hizo todo lo que quiso y disfrutó de toda la cosa que deseaba durante su vida. Y eso lo podemos ver muy bien porque él tuvo cerca de 700 esposas y 300 concubinas. Y es por eso que dice en el capítulo 2, verso 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno.
Eso significa que hizo todo lo que quería hacer. Eso es, todas las cosas que le daba placer. Y también sabemos que ha realizado grandes obras y construcciones más impresionantes, como el primer templo de Jerusalén. Es por eso el templo es también llamado el templo de Salomón. Pero nos dice una vez más que todos estos también son vanidades. Salomón también era un hombre rico. No era solo rico, sino él era la persona más rica del mundo. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 10, 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Ahora, déjame decirte algo para que puedas tener una idea de lo rico que era Salomón. El primer libro de Reyes, capítulo 10, dice que el peso del oro que Salomón recibía cada año era 666 talentos. Eso es 25 toneladas de oro cada año. Y eso lo recibió durante los 39 años de su reino. Según algunas estimaciones, eso vale cerca de $2 millones hoy en día. Y eso es 10 veces más que el valor neto de la persona más rica del mundo hoy en día. Esa persona, Jeff Bezos, el CEO de Amazon. Así que Salomón lo tenía todo. Y él nos dice que toda es vanidad. La sabiduría es vanidad, el trabajo duro y los logros y los éxitos son vanidades, los placeres de este mundo son vanidades, las riquezas también son vanidades. Al fin, todos son vanidades. Y Salomón, como un buen maestro, va a darnos una explicación. Eso es, decirnos el por qué. ¿Por qué piensa que toda es vanidad? Creo que para comprenderlo mejor es necesario saber el significado de la palabra vanidad. La traducción vanidad en español viene de la palabra hebrea hebel. Hebel literalmente significa humo o vapor. Si ese es el caso, ¿por qué se compara la vida con el humo y el vapor? Creo que hay dos razones. Primero, porque la vida es temporal. Es como el humo que parece real, ya que puede tener una forma real. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tratas de agarrarlo? ¿Qué pasa? Desaparece. Ya no está ahí. Es como si nunca hubiera existido. Es como nuestros logros y éxitos, y también nuestras famas y posesiones. Ellos van y vienen. Ellos son temporales. Y también esa vida es temporal en el sentido de que nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado, es temporal. Salomón nos dice en ese libro que no importa quién seas, los ricos, los pobres, los justos y injustos, los sabios y los necios, todo el mundo, todas las personas tenemos el mismo destino. Y eso es la muerte, que todos vamos a morir. Vemos el capítulo 3, verso 20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. O dice la misma cosa en una forma diferente en el capítulo 1, verso 4. Generación va y generación viene. Nos está diciendo aquí que no hay nada permanente en esta vida. Y también la vida se compara con el humo
porque la vida es impredecible. ¿Qué pasa cuando hay humo? Bloquea tu vista, que no puedes ver con claridad. Eso es que no puede predecir lo que va a pasar en el futuro. Un día todo está bien, pero al día siguiente, ¿qué pasa? Todo lo que podría salir mal, sale mal. Un día estás disfrutando tu vida y al día siguiente sucede una tragedia. La vida está llena de sorpresas. Eso es otra forma de decir que no tenemos control sobre nuestra vida. Así que la vida es corta y temporal. Y la vida es impredecible y fuera de control. En ese sentido, la vida es como el humo. Y es por eso que Salomón nos dice que todo es vanidad, que no tiene sentido. Eso es lo que nos va a pasar si perseguimos nuestra carrera, las riquezas, las famas y los placeres de este mundo. Terminaremos sintiendo vacíos y sintiendo que algo falta en nuestra vida. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué Salomón nos da esta enseñanza que todo es vanidad? ¿Hace eso para hacernos sentir deprimidos? ¿O para que perdamos nuestra motivación de vivir, para vivir? No, claro que no. Salomón nos da esta valiosa lección para que podamos vivir una vida significativa, una vida que es satisfactoria. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida con sentido y propósito? Una vida que es satisfactoria. ¿Cómo lo podemos hacer? Salomón nos da la respuesta a esta pregunta en el final del libro. Capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que, ¿cómo podemos vivir una vida con sentido y propósito? Dice que porque esto es todo del hombre. Así que esto es la razón por que nosotros, los humanos, los hombres, existimos. ¿Qué es eso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, ¿qué significa temer a Dios? Sigamos leyendo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Temer a Dios significa a vivir esta vida teniendo en cuenta que el día del juicio llegará. Ese es el día que toda nuestra obra, incluidos nuestros pecados, serán revelados. Y todos nosotros seremos juzgados por Dios. Sabiendo esto, Salomón nos enseña que el propósito y el objetivo más importante de esta vida es estar listos y preparados para el juicio. Así que te pregunto hoy, ¿estás listo? ¿Estás preparado para el día del juicio? Para los que no creen en Jesús y en sus obras, eso es la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados y en su resurrección, ese día será el día de juicio y de castigo. Pero al mismo tiempo, para los que han aceptado el Evangelio y decidieron vivir esta vida para Jesús y para su reino, ese día será el día de salvación. Y eso es lo que vemos en Hebreos capítulo 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Así que Salomón nos está enseñando que el propósito de esta vida es para estar listo para la eternidad. Y la única manera de hacerlo es tener fe en Jesucristo y aceptarlo como tu Salvador y Señor. Ahora, déjame decirte una cosa más. Saber el propósito de esta vida, eso es estar listo para la eternidad, no solo cambia nuestra actitud hacia el futuro, sino también tiene un impacto en cómo vivimos nuestra vida en el tiempo presente, ahora, aquí. Echemos un vistazo a lo que el maestro Salomón nos dice. Capítulo 5, versos 18 y 19. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Nos dice aquí que debemos disfrutar todo lo que Dios nos ha dado en esta vida, como las comidas, las bebidas y nuestros trabajos, y las riquezas y los bienes. ¿Por qué? Porque todo esto es el don de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos disfrutar estas cosas en esta vida si la vida es impredecible y fuera de nuestro control? Te digo, eso es solamente posible si realmente confiamos en Dios, quien es el único que tiene control sobre todo lo que está pasando. Así que te pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Te sientes vacío y te sientes que algo falta en tu vida? Si ese es el caso, deja de buscar el sentido y el propósito aquí en la tierra. En otras palabras, deja de tratar de encontrar el sentido y el propósito en tu carrera, tu dinero, tus logros y los éxitos y los placeres de este mundo. No lo vas a encontrar allí. Solamente vas a encontrarlo en Dios y en la eternidad. También estás preocupado y asustado. Deja de intentar tomar el control de tu vida, pero deja que Dios tome el control y haga de tu vida lo que Él quiere hacer. Esta es la única manera de disfrutar la vida que Dios te ha regalado, sin preocupaciones. Así que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando en Dios, quien tiene todo el control, y así todas las cosas que tú necesitas serán añadidas. Hermanos y hermanas, vivamos esta vida listos y preparados para la eternidad, y también llenos de gozo y de paz. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros esta mañana. Y gracias por el mensaje, la palabra que necesitamos. Ayúdanos a vivir esta vida, recordando que la vida que vivimos aquí en la tierra, eso no es todo, pero la eternidad nos espera. Así que ayúdenos a vivir esa vida para la eternidad. Y también ayúdanos a recordar que todo está bajo tu control, así que podamos vivir esa vida llenos de alegría y paz,
Te damos toda la gracia, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La muerte es real, pero no es el final. Sé que el cielo es mi hogar. En mi caminar solo no voy a estar, no dejaré de alabar. Sé que me amaste y me encontraste, me perdonaste, por tu gracia me salvaste. Y en la espera de tu promesa, sé que el cielo vive en mí. El dolor es real, pero es temporal. Sé que el cielo es mi hogar. Aunque oscuro esté, yo no temeré, no dejaré de alabar. Sé que me amaste y me encontraste, me perdonaste, por tu gracia me salvaste. Y en la espera de tu promesa, sé que el cielo vive en mí. Ante ti cantaré, deslumbrado por tu gloria, donde no hay dolor ni llanto, y tu rostro puedo ver. Y ante ti cantaré, con un cuerpo restaurado, sin prisiones ni cadenas que me puedan detener. Sé que me amaste y me encontraste, me perdonaste, por tu gracia me salvaste. Y en la espera de tu promesa, sé que el cielo vive en mí. Sí, Señor, te espero Dios, te espero Dios.
santo, te canto, santo, como el cielo, que sea en mí. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos para que podamos cantar esta canción con confianza, Señor, que nuestra esperanza no está aquí en esta tierra, pero nuestra esperanza está en el cielo, en la eternidad, Señor. Así que te damos toda la alabanza y la gloria, y esta canción lo dedicamos a ti, Señor. Te pido que nos ayude a recordar que el propósito no está aquí en esta tierra, en la cosa de esta tierra, pero, Señor, que el propósito de esta vida está en la eternidad y está en ti, Señor Dios. Así que llene nuestros corazones en este momento con la confianza de nuestra salvación y con la alegría y la paz que viene de ese conocimiento que estamos salvos, que nuestra vida está en tu mano, que todo está en tu control. Así que ayúdanos, Señor. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión y el poder y la presencia del Espíritu Santo
esté sobre todo ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Que tenga una buena semana y te vemos el próximo domingo.